Hola, amada familia de Renovación. Sean bienvenidos a una transmisión en vivo, ya sea que lo estés viendo el domingo o una transmisión en algún momento de la semana. Pero nos da mucho gusto el poder saludarte, el poder recibirte y te recibimos con brazos abiertos virtuales. Así que donde quiera que tú estés, te mando un fuerte, fuerte abrazo. De verdad, ya los extraño, ya extraño ver a... Voy a nombrar al padrino Nedel. Ya extraño a ver a la familia de Renovación aquí juntos, pero hay que seguir estando perseverantes, siguiendo todavía las recomendaciones que nos está dando el gobierno. Pero bueno, sin más, ¿cuántos estamos dispuestos para entrar en nuestro momento de adoración? Un momento en el cual nosotros nos preparamos para poder entrar a recibir la palabra. Así que sin más, dispón tu corazón, aparta este tiempo y de verdad que sea un momento donde tú y Dios puedan conectarse, un momento donde tú y Dios puedan hablar y donde puedas agradecer cuán bueno ha sido Él a tu vida. Quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Crezcas tú y cada día ser más como
Hermano, y después de haber tenido este momento de intimidad con Dios, alabándolo, vamos a pasar ahora a la palabra que, créeme, viene bastante fuerte y deseo que esta palabra nos ayude a examinarnos. Así que, ¿qué te parece si inclinamos nuestro rostro ahí, cerramos nuestros ojos y hacemos una pequeña oración? Padre, te pedimos que seas tú abriendo nuestros corazones, que seas tú transformando el corazón de piedra en un corazón de carne. Te damos las gracias porque estamos abiertos a recibir tu palabra. En el nombre de tu bendito Hijo Jesús. Amén. Qué buena oportunidad es poder llegar hasta sus hogares o al lugar donde usted se encuentra hoy viendo esta proyección. Vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora. Le pido que me acompañe a la palabra en Mateo 23, del 1 al 12. Dice la Escritura de esta manera: entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos, tome nota, a los dos grupos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros lugares, los primeros asientos de las cenas y las primeras sillas de las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y aman también que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Si le parece, vamos a orar para que Dios nos enseñe en esta oportunidad. Padre amado, reconocemos nuestras limitantes y nuestras capacidades tan limitadas para poder compartir lo que viene en tu palabra, pero ahora, Señor, pedimos de tu ayuda, de tu gracia, para traer una enseñanza que sea de bendición, de que traiga edificación, que traiga principios al corazón de tu iglesia, al corazón de cada persona que está viendo esta transmisión. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirle que en los 5 últimos días previos a la muerte de Jesús, Él enseñó grandes cosas. Mire, mucha gente antes de morir o en sus últimos momentos, pues es cuando dice grandes cosas, cuando dejan los grandes encargos, cuando dejan pues lo que tienen que dejar, ¿verdad? Todo lo que han hecho aquí en la tierra, y a veces dejan muchos problemas, así es que arregle bien sus cosas, no le deje problemas a sus hijos, ¿verdad? Pero en el caso de Jesús, en los últimos 5 días previos a su muerte, deja enseñanzas muy valiosas, muy interesantes, que nosotros debemos de recibir. Esta es una de ellas, ¿verdad? Así que Él está hablando aquí un tema que yo he titulado la hipocresía religiosa. Tal vez va a ser un tema un poquito espinoso, pero la palabra de Dios a veces nos puede incomodar y el plan es que nosotros seamos edificados. Dice la Escritura: examínalo todo y retén lo bueno. Este libro, que no pesa mucho en lo físico, tiene un gran peso en todo el contenido que tiene para nuestra construcción, la construcción del hombre interior en cuanto a principios y valores. Así que la hipocresía se puede dar en cualquiera de los núcleos donde el ser humano se mueve, sean núcleos familiares, sean núcleos empresariales, y en este caso Jesús
detecta en el núcleo religioso que le tocó a él abordar en el tiempo que le toca vivir y que le toca relacionarse con el ámbito religioso de su tiempo, se da cuenta que hay algo fuera de lugar, hay algo que ajustar, hay algo que apretar, y él lo detecta como hipocresía religiosa, ¿verdad? Así que esta lectura nos va a mostrar algunos aspectos importantes, ¿verdad? Nosotros no podemos ser candil de la calle y obscuridad de nuestra casa, como decimos coloquialmente. Este tema de hipocresía religiosa no solo es aplicable a los fariseos, a los saduceos, a los escribas que vemos aquí interactuar con Jesús en su tiempo, sino también es aplicable a nosotros hoy día. A cada persona que tiene principios, valores espirituales, que no estamos exentos de cometer algún tipo de error, ¿verdad? Pero aquí ya eran errores sistemáticos, era el estilo de vida, no era que se habían resbalado y se tropezaron. Jesús sistemáticamente había observado que la manera de conducirse de estos grupos religiosos hacían un gran énfasis en lo externo, en lo de afuera, pero internamente había situaciones que necesitaban arreglarse. Por lo tanto, Él les está dejando caer en estos últimos 5 días enseñanzas a los discípulos para que Él sabía que ellos se tendrían que enfrentar posteriormente no solo a este tipo de grupos, sino se tendrían que enfrentar a un estilo de vida, porque el cristianismo no es religión. El cristianismo es un estilo de vida en base a los principios de la palabra de Dios, y Él deseaba dejarles caer ahí en sus corazones la enseñanza que les llevara a tener vidas estables, no religión vacía y hueca, no forma sin esencia, sino verdaderamente un estilo de vida según la palabra de nuestro Dios. Así que esto es aplicado para nosotros. Vamos a ver varios aspectos del relato que hemos leído aquí en la porción de la palabra de Mateo 23 y lo vamos a ir abordando uno a uno. La primera cosa que nosotros observamos en este relato es que Jesús rechazó categóricamente la práctica de la hipocresía religiosa. Jesús detecta esto y lo rechaza abiertamente. Jesús lo rechaza tan abiertamente, tan intensamente, diría yo, porque de él salieron palabras que nosotros diríamos: bueno, el Hijo de Dios hablando de hipócritas a seres humanos en la tierra. Uno dice, a ver, esto ya subió mucho de tono. ¿Por qué? Porque era sumamente importante dejar en los discípulos con toda precisión y claridad que ellos se enfrentarían a sistemas religiosos, muchos de estos de control, de manipulación, de motivaciones que no eran sanas, ni enseñanzas que eran sanas. De tal manera que de una vez Él dijo, tengo que dejar por sentado aquellas cosas que sí deben de prevalecer, y de abrirle los ojos a mis discípulos que no caigan en hipocresía religiosa. Entonces, en primer lugar, Jesús condenó la práctica de la hipocresía. Vamos a los primeros textos que hemos leído. Dice, verso 1 del Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos. Les habló a los discípulos, ¿verdad? Yo diría, algunos de ustedes que están viendo seguramente son discípulos. Esta palabra es para ti también. Entonces les habló diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, ¿verdad? En la enseñanza de la palabra de Dios, ¿verdad? En la Torá. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Es decir, ellos enseñan muy bien, mucho ojo lo que sigue. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Son buenos maestros, pero son falsos practicantes, en otras palabras. Ese es un problema que incluye a creyentes, a discípulos, a líderes, a pastores, y aquí a nadie se le escapó al Señor, agarró parejito. Es decir, gente espiritual en el templo, en la casa de Dios, pero
que es muy espiritual en el templo, pero fuera del templo es carnal, es otra persona. Se conduce bien en un lugar, en una atmósfera espiritual, pero es otra persona desconocida con otro comportamiento fuera de esa atmósfera. Jesús está colocando aquí muy claramente el dedo en la llaga que genera dolor. Está diciendo, no, eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, está colocando aquí una situación de falta de sinceridad. Así que la hipocresía es falta de sinceridad, es doble vida, es doble cara, es una situación que no puede sostenerse, ¿verdad? Así que, por supuesto que la gente, todo el mundo estamos en un proceso de crecimiento, pero una cosa es que usted viva un estilo de vida de doble cara. Usted es una persona en el templo, en la iglesia, en el ámbito espiritual, sale de ahí y se transforma. Eso no puede ser. Eso habla de que no ha habido una transformación en el corazón. El creyente tiene que ser como el perico. El perico es verde donde se pare. En otras palabras, usted debe ser un hombre de principios donde usted se pare, en el trabajo, en la escuela, en su casa, igualito en la iglesia, porque si no, ¿quién cree que lo va a observar? Sus hijos. ¿Y qué van a decir sus hijos? Van a decir, no, no es cierto, mi papá no es así, o mi mamá no es así, ¿verdad? No es cierto, no le crean, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado que realmente nosotros seamos personas de una pieza y de una misma cara, ¿verdad? Porque esto irritó y enojó a Jesús. ¿Qué es lo que quiere decir a los escribas y a los fariseos al decirles que se sientan en la cátedra de Moisés? En otras palabras, le estaba diciendo, miren, en verdad esta gente es docta, en verdad esta gente es inteligente, saben lo que dice, no ignoran la palabra de Dios, son conocedores acérrimos de la palabra del Pentateuco, enseñaban muy bien, pero Jesús le dice a sus discípulos, escúchenlo, pongan en práctica lo que enseñan, pero no imiten ni su conducta ni sus acciones. Mucho ojo, no se fíen de ellos, no pongan sus ojos en los escribas y en los fariseos, porque se van a ¿qué? A desilusionar. Es posible que a ti te haya desilusionado algún creyente, a lo mejor lo tienes en casa, o a lo mejor es un amigo, es una amistad cercana. La Escritura dice, no pongas tus ojos, pon tus ojos arriba en el cielo, pon tus ojos en los principios de la palabra de Dios. El portador de ella va a tener defectos, no hay predicador sin defectos, no hay sobre la faz de la tierra gente infalible, eso no existe, no ha existido y no puede existir sobre la faz de la tierra. Que haya ministros, ¿verdad? O gente jerárquicamente muy alta, pues que no se equivoque. Eso no existe. La Biblia no avala eso. Todos estamos en proceso de construcción. Somos personas que estamos siendo construidas, ¿verdad? Así que esto Jesús quería vacunarlos contra la hipocresía religiosa de su tiempo. Así que la Biblia me dice, no juzguéis para que no te juzguen, pero por otro lado tenemos que aprender a discernir. Yo le pregunto una cosa, ¿Jesús estaba juzgando o no estaba juzgando a los fariseos y a los saduceos? Pues claro que los estaba juzgando, les estaba diciendo y les dejó caer una palabra muy fuerte, les dijo, ¿ustedes son qué? Hipócritas. Wow, eso pega muy fuerte, ¿verdad? Cuando la Escritura dice no juzguéis para que no seáis juzgados, está hablando de aquella porción de la palabra de Dios cuando dice la Escritura, ¿por qué quieres sacar la paja del ojo ajeno cuando en tu propio ojo tienes una viga o tienes un árbol atravesado? Entonces no tienes capacidad moral para ir y decirle, ¿sabes qué? Estás mal, cuando de lo tuyo, de lo personal, careces de lo mismo. Como dice el dicho, no puedes concebir a un burro hablar de orejas o criticar las orejas del león, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque él está peor. Tenemos que tener cuidado. Sí tenemos que discernir. El pecado no es para consentirlo. Jesús estaba colocando el punto sobre las IES
colocando exactamente dónde estaba el error, la transgresión de los líderes de su tiempo. Les estaba diciendo a los discípulos, parafraseando un poco o entre líneas, tengan cuidado con ese tipo de prácticas, porque esas prácticas absorben. Los sistemas religiosos pueden absorber, caminar y sesgar la verdad de Dios por situaciones de menoscabo o de defecto en el carácter de aquellos que la representan, la palabra de Dios. Sabes, en Corinto pasó algo muy terrible. Era una iglesia con muchos problemas, con pecados de todo tipo, ¿verdad? Y aconteció algo muy especial ahí, ¿verdad? Pablo habla de un creyente que se fue al extremo. Este hombre vivía con la esposa de su padre, es decir, se acostaba con su madrastra. Entonces Pablo dice, a ver, tenemos que arreglar este asunto. Lo voy a llevar a ese punto. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros aprendamos a no consentir el pecado, a atenderlo adecuadamente. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, del verso 1 al 8. Dice: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación. Estaba hablando a creyentes de la iglesia de Corinto que sus estándares morales se habían caído. Hay entre vosotros fornicación, relaciones sexuales ilícitas, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Está diciendo, están peores los creyentes que los no creyentes, ¿verdad? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Verso 2, y vosotros estáis envanecidos. Y luego hace una interrogación. ¿No deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que comete tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, y el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Verso 6, no es buena vuestra jactancia. ¿Cuál jactancia? Bueno, pensar que estoy bien cuando estoy mal, ¿verdad? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es decir, una manzana podrida va a podrir a las demás, ¿verdad? Luego en el verso 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Cuál era la vieja levadura? El estilo de vida que tenían los corintios antes de llegar al Señor. Pues aquí teníamos un caso donde la vieja levadura de la fornicación dentro de la iglesia era lo mismito que el estilo de vida que tenían antes de Cristo. Por eso Pablo los está amonestando y les dice, no vivan con la vieja levadura, con la manera anterior, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque vuestra Pascua es Cristo, ¿verdad? Él ya ha sido sacrificado y es santificada por vosotros. Verso 8, así que celebremos la fiesta. ¿Cuál? Celebrar vivir sin la forma malvada o pecaminosa anteriormente, ¿verdad? No con la vieja levadura, sino con la levadura, sin la levadura de la malicia, de la maldad, ¿verdad? Sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así que la palabra nos enseña que hay que ayudar a enderezar aquello que no esté correctamente. Entonces Jesús está hablando aquí cuando dice la escritura que no juzguemos. Bueno, ya le expliqué que en muchas ocasiones Jesús dice, pues no tienes autoridad moral para ir con tu hermano y quitarle la paja del ojo cuando en tu ojo no hay paja, sino hay una viga o hay un árbol ahí, ¿verdad? Es decir, la deficiencia del carácter en nuestra vida, cuando es peor que en la vida de un hermano, nosotros no tenemos una autoridad moral, porque Dios dice, saca primero tu viga y luego vas por la paja de aquel. Hay una responsabilidad en la vida cristiana que le toca al propio discípulo, al propio creyente. Para eso ha dejado Dios el Espíritu
Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir en contra de tu viga, en contra de tu árbol atravesado, y te va a hacer ver, entender que no importa tanto la paja en el ojo ajeno como la responsabilidad personal con tu conciencia, con tu corazón y con tu testimonio de lo que te compete a ti en lo personal. Eso es muy importante, ¿verdad? Así que Jesús aquí está haciendo una incursión sobre la hipocresía, ¿verdad? Que estaba sucediendo en aquel lugar y con la práctica de un grupo religioso, ¿verdad? Que enseñaban pero no practicaban. Así que en primer lugar Jesús rechaza abiertamente la hipocresía. En segundo lugar, Jesús evalúa algo sumamente importante en la vida cristiana. Jesús evalúa algo que para hoy día, para el incrédulo, es muy, muy valioso. Jesús evalúa el corazón de estas personas y los tipifica con una verdadera incongruencia. La segunda cosa que Jesús apunta aquí a observar es el grado de incongruencia que se encontraba en la vida de estas personas, ¿verdad? Los fariseos y los escribas eran incongruentes. ¿Qué podemos entender nosotros por esta palabra de congruencia? Bueno, no es otra cosa más que el alineamiento entre las creencias y valores con las acciones de una persona. Una persona dice algo y actúa conforme lo que dice. A eso le llamamos nosotros congruencia, ¿verdad? Y ellos eran incongruentes, ¿verdad? Por eso dice ahí en Mateo, en el verso 4 que estamos leyendo, dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Por ejemplo, el papá que le dice al hijo: no le respondas tan mal a tu mamá, pero él te ha visto herir y lastimar a tu madre, a su madre, ¿verdad? Es decir, él ha presenciado un trato áspero o viceversa, ¿verdad? La mujer no ha respetado a su papá y le pide a la mamá que tenga respeto por los mayores y ella no respeta a su propio marido. Entonces, la congruencia es una condición indispensable que nos damos cuenta cuando la obra del Espíritu Santo se está llevando a cabo en el corazón de un ser humano. Cuando no se está llevando la obra de transformación en el corazón de un ser humano, esa persona va a seguir teniendo la misma incongruencia que él tenía o que ella tenía antes de entrar en los caminos de la fe. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha sido resistido o sigue siendo resistido de tal manera que ese hombre, esa mujer no es labranza de Dios. Tal vez pueda ser un simpatizante y nada más, pero a la hora que viene el Espíritu Santo a tocar tu alma, tu mente y tu corazón, a decirte: necesitas pedir perdón, tus acciones no fueron correctas, esa persona va a resistir en su carne y tal vez no va a tomar los pasos adecuados, ¿verdad? Ahí vemos que la persona puede estar resistiendo. Es posible que haya tenido un nuevo nacimiento, pero esté resistiendo todavía. La gracia de Dios quiere avanzar en tu vida. Él no desea que sigas siendo la misma persona que viene siendo desde años atrás. Él desea que tú no pases sobre los años sin avanzar, porque hay gente que cumple años, pero los años no han pasado por ellos. Me refiero a la experiencia, el crecimiento, la madurez, se han estancado. Y en la vida cristiana eso habla de que la persona puede resistir la gracia. La gracia es el favor, el toque de Dios cuando viene a tocar tu mente, tu alma, tu corazón para transformarte. Tú puedes ser honesto. Y Jesús les dice: en estas personas hay incongruencia. No hay peor cosa que encontrarte con un creyente que dice una cosa y hace otra. Ciertamente, le vuelvo a repetir, los creyentes y aún los ministros estamos en un proceso de transformación, pero siempre tiene que ser en ascenso, de menos a más, ¿verdad? Eso no significa que usted se va a encontrar con personas perfectas, de esas no existen, ¿verdad? Pero sí con personas que se están esforzando, que si cometen falta, se arrepienten y van hacia adelante, ¿verdad? Así que
Es muy importante que el Espíritu Santo, que es el especialista en convencernos de cualquier incongruencia, Él venga y tú seas sensible a la voz de Dios. Entonces, en segundo lugar, el Señor vio aquí la incongruencia. En tercer lugar, en esta historia de la condición de la hipocresía religiosa, Él condenó la vida de apariencias. Hoy día este mundo natural en el que vivimos se mueve por este tipo de valores. Usted va a encontrar hipocresía, usted va a encontrar apariencias también. Jesús colocó el dedo apuntador diciendo, porque quería formar a sus discípulos. Él estaba por irse, Él estaba por dejarlos. Y estos son aspectos básicos, son aspectos fundamentales que bien nos hace escucharlos, ser enseñados en ellos, no por la apariencia. Hay mucha gente que vive por el qué dirán, por la apariencia, por lo de afuera, más importante que por lo que la persona es en su interior. La Escritura dice no. Dice la Escritura, los hombres ven lo que está delante de sus ojos, pero yo, el Señor, veo lo que hay dentro de ¿dónde? De sus corazones. ¿Podrás engañar a Dios? ¿Podrás poner una cara muy bonita? ¿Portarte solamente un día a la semana bien y pensar que estás bien con Dios y con tu familia? ¿Sabes? Engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice la Escritura. Hay quienes engañan a sí mismos, pensando que solo con tener un lugar donde reunirse y vivir una vida de religión o de religiosidad con tintes de hipocresía, se sienten bien. Jesús se irritó. Pocas cosas le irritaron al Cordero de Dios. Esa fue una de ellas. Tengamos sumo cuidado y tengamos sumo cuidado con las apariencias, ¿verdad? Así que este mundo nos enseña a darle valor a las cosas materiales y no apreciar cosas tan valiosas como el perdón, como la humildad, como el amor sincero, como tener relaciones interpersonales transparentes, cordiales, amables, de perdón, ¿verdad? Por eso dice en el verso 5, antes hacen todas sus obras para ser ¿qué? Vistos por los hombres. Ellos dicen, mírenme a mí, qué espiritual soy, mírenme cuánta Biblia conozco, ¿verdad? Y dice, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. ¿Alguna vez usted ha visto a un judío orar? Me refiero a los ortodoxos. Las filacterias son unas cajitas recubiertas de cuero, recubiertas de piel, con unos extremos para pegarse en la frente. Aquí en la frente se amarran una, luego se amarran otras acá en los brazos, de un lado, del otro lado, ¿verdad? Y dice que estos hipócritas de los saduceos, dice eso, ensanchan sus filacterias, no se ponen cajitas chiquitas, se ponen cajas grandes. Es como el creyente que piensa que entre más grande la Biblia, más espiritual. Pues perdóneme, pero esto no es así. Y ellos, para ser visto, dice, ensanchan eso. Esas cajitas o filacterias contenían trazas, versos de cualquiera de los libros del Pentateuco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una ordenanza además y viene en Deuteronomio. Ahorita le voy a dar algunos textos relacionados con ello. Entonces, y dice, y también los listones, si usted ha visto a los judíos, portan un manto, una cubierta sobre su cabeza, y luego cae como si fuera un zarape y trae 10 listones que representan los 10 ¿qué? Mandamientos. Pues no los hacen pequeños, dice, exageran y los hacen más grandes, pensando que eso los va a hacer más que espirituales. Jesús estaba hablando acerca de la hipocresía. Jesús estaba hablando acerca de la apariencia, de las cosas externas, no de lo interno del corazón, y apunta esa situación como una condición que la verdad
no es bien vista por Dios. ¿De dónde sacaron estas filacterias? Deuteronomio 4, del 4 al 9. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, las hablarás de ellas estando en casa, andando en el camino, al acostarte, cuando te levantes. Átalas como una señal en tus manos. Estarán como frontales entre tus ojos, aquí están las filacterias, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Dice, en primer lugar, estarán en tu corazón, ¿verdad? A ellos se les olvidó llevarlas en el corazón. La hipocresía lleva las cosas hacia afuera, no importa tanto lo que hay en el corazón. El corazón torcido, el corazón en una actitud inadecuada, pensando que lo externo es lo que se ve y es lo que hay que cuidar. Y Dios dice: no, yo veo el corazón de mi pueblo. Dice: de labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. Palabras en un sentido de desilusión de Dios para el creyente, de reproche para la iglesia, de reproche para la gente que solo de boca, de labios, de dientes para afuera desean andar con Dios, desean caminar con Él. Si usted no desea caminar fuertemente con Jesús y entregarle su vida plenamente, la Escritura es muy clara. Dice: ojalá hubiera sido frío, ojalá hubiera sido caliente, pero de hipocresía no, dice la Escritura. Los tibios yo lo voy a vomitar. Son palabras muy fuertes que vienen escritas en este libro, lo cual tiene que golpear nuestra mente, nuestro corazón, para que nosotros entendamos que las cosas de Dios no son un juego, no es el gusto, no es la apariencia, no es lo bonito. ¿Ha escuchado personas que dicen: es que fulanito ora muy bonito? Esto no se trata de bonito, se trata de tener un corazón sincero. Dios te puede hacer orar a ti bonito, ¿verdad? También. Cuando vas creciendo en el Señor, Él va abriendo una fuente interior en tu corazón para que tú tengas una fluidez que le honre a Él, no que escuche bonito los oídos de los otros, ¿verdad? Habían dos hombres que llegaron a orar en el templo. Uno se daba golpes de pecho, otro se tiraba en el suelo y decía: sé propicio a mí, Señor. El otro decía: yo no soy como este, ¿verdad? Yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello. Y para ser oído, para ser escuchado. Y el otro decía: yo soy un pobre pecador, sé propicio a mí, Señor. En otras palabras, el cristianismo tiene que ver con tu relación íntima, personal con Dios. Lo externo, lo de afuera, Dios lo criticó. No quiero decir que no tenga un lugar las cosas externas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si estás bien en tu corazón, lo de afuera también se va a reflejar, ¿verdad? El cuidado que tienes para tu familia, el cuidado que tienes para tus hijos, pero lo más importante es lo que sucede en el corazón del hombre. Así entonces, pues, que dice ahí más adelante en Deuteronomio 11, 18, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro ¿qué? Corazón. No las tienes que poner en un letrero. ¿De qué te sirve tener una Biblia abierta en tu casa si no la lees? ¿De qué te sirve llevar calcamonías en tu auto diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará? Y si te atraviese a alguien en el tráfico y te sale lo carnal, mejor quítale la calcamonía, sino ¿qué van a decir? ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado con esos detalles, tenemos que tener cuidado con esas cosas, ¿verdad? Dice: aman los primeros asientos en las cenas, en las primeras sillas, en las sinagogas, ¿verdad? Entonces, la hipocresía irritó fuertemente a Jesús. Aquí encontramos tres cosas que Jesús puntualizó. Recuerde, estaba por irse. Fueron los últimos 5 días que estaría sobre la faz de la tierra antes de que Él muriera. Y aprovecha para tocar un tema de suma importancia que tenía que ver con la hipocresía del sistema religioso, pero también la hipocresía en general. Dios aquí asesta un golpe, y asesta un golpe a la gente, entre comillas, espiritual. La primera cosa que rechaza la práctica de la hipocresía
en todos los sentidos, pero sobre todo aquí está apuntada a la hipocresía religiosa. Decir una cosa y hacer otra. La pregunta obligada es con nosotros. ¿Realmente condenamos o practicamos la hipocresía? En segundo lugar, Jesús evaluó y puso el dedo sobre la incongruencia. Yo sé que usted, yo mismo, estamos en un proceso de crecimiento, pero no podemos vivir con un estilo de vida incongruente. Eso significa que estás resistiendo la obra del Espíritu Santo. Deja que el Espíritu Santo te amoneste. Deja que el Espíritu Santo realmente, como es su labor, venga a convencerte, a traer convicción de tus malos hechos, de pecado, dice la Escritura, o de la inclinación malévola que a veces traemos para tener malas actitudes, malas decisiones, actitudes inadecuadas. En tercer lugar, Dios, a través de Jesús, aquí Él condenó la vida de apariencias. Yo quiero decirte, y creo que la vida ya te ha enseñado, que no todo lo que brilla es oro. La vida y el Dios de este mundo llamado materialismo no hace al hombre feliz plenamente. Sigue quedando con huecos en su corazón. Jesús dijo: yo soy muchas cosas, yo soy lo que ustedes necesitan. Yo no soy una religión, soy una persona, y la persona necesita tener una relación, necesita tener una conexión con los discípulos, ¿verdad? Y yo quiero decirte que lo que te ha hecho falta, Dios lo tiene. No te enganches en generalizar, porque mucha gente dice: es que todo mundo son hipócritas. Hay gente que no va a las congregaciones porque ahí se ha encontrado gente que la ha medido y ha dicho: es un hipócrita, ¿verdad? No generalices. Déjame decirte que no hay iglesias perfectas. Si encuentras una, el día que tú llegues, llegó la imperfección a ese lugar, porque cada uno de nosotros somos totalmente imperfectos. ¿Tú vas a una congregación a ver a las personas o vas a recibir algo de Dios? Examínalo todo, retén lo bueno. Eso hará en ti que seas una persona dispuesta a crecer, dispuesta a lograr lo que Dios desea contigo. Quiero terminar hablando acerca de algo que tocó el corazón del dulce cantor de Israel, de aquel pastorcito que con su arpa entonaba cánticos a Dios mientras pastoreaba sus ovejas. El dulce cantor de Israel. Mira lo que escribió. Qué revelación, qué entendimiento, y digo yo, qué actitud tan preciosa tuvo este joven y este hombre cuando escribe este salmo. Salmo 139, 23 al 24. Le dice a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Se está desnudando delante de Dios este hombre. Le está diciendo: Dios, yo no tengo reservas contigo, si conocen lo más íntimo, lo más secreto, pero yo te pido que me sigas puliendo, yo te pido que me sigas limpiando. Y quiero decirte que la conciencia que me has dado, aquí entre líneas está diciendo David, yo no le voy a dar poco peso, le voy a dar todo el peso. Así que Dios, por favor, pruébame. Conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Palabras poderosas que nosotros necesitamos considerar. Tres cosas encontramos en esta enseñanza de Jesús para nosotros en relación a la hipocresía. En general, pero en particular, la hipocresía religiosa. En primer lugar, Jesús la condenó y la rechazó. En segundo lugar, y yo espero que usted le dé un valor sumamente importante a su congruencia con lo que usted cree, con los valores y los principios que usted ha abrazado, que haya congruencia con su estilo de vida. Sus discípulos más cercanos son los de cuatro paredes en casa: su esposa, su cónyuge y sus hijos. Y en tercer lugar, Él condenó la vida de apariencias. Quiero terminar aquí orando por usted en esta hora. Quiero decirle que el Señor Jesús tomó esto de una manera muy importante. Las cosas que más le irritaron tienen que generar un alto para que nosotros reflexionemos un poco. ¿Será que las cosas que le irritaron
No fueron muchas, pero hubo algunas muy fuertes y esta fue una de ellas. Él llegó a decirles: generación de víboras, sepulcros blanqueados, externamente se ven muy bien, pero en su interior hay algo que ha minado todos los gobiernos, todas las sociedades del mundo, que se llama corrupción. Él les dijo a la gente con hipocresía, les dijo: se ven muy bien por fuera, pero en su interior hay una corrupción terriblemente fuerte. Así que yo te quiero pedir, y esta palabra es para mí también, que hagamos un alto y reflexionemos con las palabras que David nos deja. Examíname, oh Dios, ve, observa, conoce mis pensamientos, conoce mis emociones, conoce mis áreas débiles y muéstramelas. No quiero ser insensible a tu obra. No quiero que los días pasen sobre mi vida, los años pasen sobre mi vida siendo la misma que persona. Yo le pregunto, ¿usted desea seguir siendo la misma persona? Batallando con sus mismas áreas, sin crecer, sin avanzar. Eso es vivir sin propósito. Eso es vivir una vida sin el reconocimiento de que hay un Dios y hay una gracia que nosotros la podemos estar resistiendo o rechazando. Incline su cabeza donde está. Padre, yo te doy gracias. Vivimos en una sociedad llena de hipocresía. Vivimos también en sistemas religiosos de apariencias, de actitudes, de incongruencias. Enséñanos, como dice el Salmo 139, 23, 24. Conoce nuestros pensamientos, dice la Escritura: examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Es decir, las cuerdas sensibles, las motivaciones más internas. Pruébame y conoce mis pensamientos. Que esta sea la oración de cada uno de nosotros para crecer. Cada persona que está viendo esta enseñanza y recibiéndola, Padre, que tu Espíritu Santo venga de manera suave, porque así eres tú, Señor. Eres un caballero cuando de hacer cambios en la conciencia del corazón del hombre se trata. Tú lo abordas de una manera especial. Y aquí está la palabra: ven y muéstranos nuestros caminos, Señor. ¿Habrá caminos de perversidad que tengamos que dejar? ¿Habrá cosas que tengamos que mejorar? Seguramente que sí. Guíanos, Padre, en el camino eterno. Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría para no vivir como necios, sino como sabios. Padre, gracias por tu palabra y por la obra de tu Espíritu Santo. Sella esto en nuestras vidas, Dios. Señor, queremos ser partidarios de tus actitudes, de echar fuera toda hipocresía, de toda índole, pero también hipocresía religiosa. Danos el temple, el crecimiento en el hombre interior, en la mujer interior, en el carácter, para que vivamos vidas lo más cercanos a la congruencia, porque eso es lo que puede golpear más en el testimonio de la transformación que tú haces en la vida de los seres humanos. Y solo para honrarte a ti, no para que la gente lo vea, sino para honrar el nombre de Cristo que llevamos sobre nuestra espalda. Ayúdanos con tu gracia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le bendigo con esta palabra. Espero verle en 8 días. Y examínelo todo, retenga lo bueno. Yo sé que la palabra de Dios ha dejado caer principios y ha traído a su mente, a su corazón, a su conciencia una sacudida interna, porque todos debemos de mejorar. Les bendecimos, les amamos en el nombre de Jesús. Gracias por su paciencia. Amén y amén. Hermano, ¿qué te ha parecido esta palabra? Espero haya sido una palabra que confronte nuestro corazón, así como yo la primera vez que la escuché confrontó mi corazón. Así que tengo que dejar de ser muchas veces un hipócrita. Y bueno, hay que seguir avanzando y salir de nuestra zona de confort. Así que, ¿qué te parece si antes de que te vayas te recuerdo las actividades que tiene Renovación para ti? Y una de ellas es que yo sé que estás deseoso por ofrendar y diezmar, pero
por alguna circunstancia no has podido ya sea venir o se te ha complicado. Así que no te preocupes, porque Renovación dispone en los grupos de WhatsApp la información bancaria donde tú vas a poder depositar tu diezmo o tu ofrenda. Si no, si de plano dices, ¿sabes qué? Es que no me gusta mucho la situación, el depositar de manera digital, no te preocupes. Los días viernes a partir de las 5, los pastores están aquí para recibir tus diezmos y tus ofrendas. Y aprovechando, recuerda que también los viernes a partir de las 5 de la tarde a 6, los pastores estarán dando despensas para aquellas personas que lo necesiten. Recuerda, a partir de 5 a 6 de la tarde. Además, si tú necesitas consejería a partir de las 6 de la tarde, puedes hablar con nuestros pastores. Ese mismo viernes, ¿cuántos jóvenes me están escuchando? Espero que haya muchos jóvenes escuchando o padres de familia escuchándome. Así que los días viernes a las 8 de la noche estamos teniendo nuestra reunión de jóvenes de Army. Así que no te lo puedes perder. Es una serie bastante importante para nosotros porque está ayudándonos a formar nuestro carácter. Así que invita a tu joven a formar parte de nuestras reuniones de Army. Y recordando ya para terminar que tenemos 3 tiempos de oración. El primer tiempo de oración es todos los días de 8 de la noche a 9 de la noche. Este es un tiempo que tú pasas de manera personal, que te estamos invitando a recordarte constantemente que es necesario que te comuniques con nuestro Dios. El segundo tiempo es de martes a sábados a través de la página de MBI Querétaro o en la página de YouTube MBI Play. Ahí tú te puedes conectar y orar con un grupo de mucho más grande de iglesias, y de esta manera tú puedes ingresar y formar parte de un momento de oración de 8 a 9 de la mañana. Si tú dices ni de las 8 de la noche o 8 de la mañana me puedo conectar, los días miércoles tenemos una reunión general de oración. Así que si eres joven, si eres un adulto, si ya eres una persona más grande o un niño, te esperamos los días miércoles a las 9 de la noche para nuestro momento de oración. Recuerda que este es un grupo de renovación, nada más. Ahora sí, toda la familia de renovación está invitada. Pero bueno, sin más, yo me despido deseándote un buen inicio de semana y que el Señor siempre esté contigo.